Jesús le dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y recen por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen bien, o a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Y si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Carísimos hermanos, hermanas, este domingo 7 o séptimo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos ofrece un mensaje contra la violencia. Esta palabra de Dios que hoy hemos escuchado es un claro y absoluto mensaje contra la violencia. En un mundo cada vez más violento, estamos viviendo en un mundo y sobre todo en un país que cada día tiene más y más violencia. Esta palabra de Dios de este domingo, el Señor nos invita a la no violencia. Decía el Evangelio: traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y recen por los que los difaman. Y al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra.
Es un mensaje totalmente claro, no a la violencia. Vivimos en un mundo demasiado lleno de violencia. Y a propósito de esta palabra del Señor que acabamos de escuchar, les quiero hablar como un comentario a esta palabra de Dios del doctor Arun Gandhi. El doctor Arun Gandhi fue nieto de aquel famoso Mahatma Gandhi, aquel hindú que fue un apóstol justamente de la no violencia. Él predicó con su palabra, pero también con su manera de vivir la no violencia. Y paradójicamente, Mahatma Gandhi fue asesinado. Y fue asesinado por predicar en contra, por vivir una vida de no violencia. Y bueno, yo del que quiero platicarles hoy no es de Gandhi, sino de un nieto de Gandhi que se le conoció como el doctor Arun Gandhi. De los hijos de Gandhi, uno de ellos se llamó Manilal, y un hijo de Manilal es este doctor Arun Gandhi, de quien quiero platicarles en esta tarde a propósito de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, de este nieto de Mahatma Gandhi. Este nieto de Mahatma Gandhi nació en Sudáfrica, pero es de ascendencia hindú y vivió en Estados Unidos. Podemos decir que fue un activista sociopolítico hindú norteamericano porque tenía ascendencia hindú, pero también vivió algunos años en Estados Unidos. Eh, Él daba conferencias, Arun, el doctor Arun Gandhi daba conferencias, y les quiero contar lo que él platicó en una de sus conferencias en la Universidad de Puerto Rico. Esta historia es una historia que nos plantea un ejemplo de la vida sin violencia. Dice el doctor Arun Gandhi que cuando él tenía 16 años, es decir, cuando era un adolescente y estaba viviendo con sus padres en el instituto que su abuelo había fundado, su abuelo Gandhi fundó un instituto en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, en medio, ese lugar estaba en medio de unas plantaciones de azúcar, es decir, en pleno campo, en pleno monte. Ahí vivían en ese lugar Arun Gandhi junto con sus padres. Eh, Ese lugar estaba a 18 millas de la ciudad de Durban en Sudáfrica, perdón. Y dice él que no tenían vecinos, así que mis dos hermanas y yo, dice Arun Gandhi, nos gustaba mucho ir de vez en cuando a la ciudad para convivir con algunos amigos o simplemente para ir al cine, porque ahí donde ellos vivían era un lugar pues metido totalmente en el monte, en el campo, en Sudáfrica, y pues de vez en cuando les gustaba a ellos ir a la ciudad a platicar con otras personas y, como dije ahorita, a ir al cine, por ejemplo, ¿no? Un día mi padre me pidió, dice Arun Gandhi, que lo acompañara a la ciudad porque tenía que dar una conferencia que iba a durar todo el día. Y como iba a ir a la ciudad, su madre le hizo una lista de cosas para comprar en la ciudad y para llevarlos a ese lugar donde ellos vivían, muy retirados de la ciudad. Me dio una lista: compra esto, compra el otro, compra aquello, todo lo que se necesita en una casa que está
a varias millas de la ciudad, ¿no? Cómprame todo eso, ¿no? Y mi padre además me pidió, mientras que él estaba dando la conferencia, tú ve ya las compras que te pidió tu mamá y además lleva el coche al mecánico, al taller, para que le den eh, mantenimiento a nuestro coche. Cuando salió, cuando se quedó su papá ahí en el lugar donde iba a dar la conferencia, el padre le dijo a Arun Gandhi, nos vemos aquí a las 5 de la tarde y volvemos a la casa juntos. Él, el nieto de Gandhi, se fue a hacer las compras que su madre le había encomendado y dice él, yo hice rápido, 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 hice las compras, hice todos los encargos y me fui, también llevé el coche al taller con el mecánico para que le dieran mantenimiento y como según yo me quedaba buena cantidad de tiempo, me fui hasta el cine más cercano y me entretuve tanto con la película que se me olvidó que mi padre me había dicho que a las 5 tenía que estar con él afuera de donde él había dado su conferencia. Cuando acordé, ya eran las 5:30. Entonces rápido salí del cine y corrí al taller, recogí el carro y fui hasta donde mi padre me esperaba. Y cuando llegué con mi padre eran casi las 6 de la tarde. Y cuando llegué con él, él me preguntó con ansiedad, ¿por qué estás llegando hasta las 6 de la tarde? Te dije que aquí nos veíamos a las 5 para regresar a nuestro hogar. Y dice Arun Gandhi que él se sintió muy mal, pero no podía decirle él a su padre que estaba viendo una película de John Wayne. En ese entonces, más o menos los 50, los 60, John Wayne era un actor muy cotizado en el cine. Dice él, no puede decirle que me había quedado en el cine viendo una película de John Wayne, de modo que le dije le dije una mentira, le dije es que cuando fui a recoger el carro todavía no lo tenía listo, el mecánico tuvo que esperar a que me entregara el carro. Pero lo que yo no sabía, dice Arun Gandhi, es que él ya había llamado al taller y en el taller ya le habían dicho, el carro yo lo entregué ya hace como una hora o media hora. El carro ya se lo llevaron. Y entonces mi padre, cuando se dio cuenta que había mentido, se quedó pensativo y me dijo, algo no está bien en la manera como te he educado, porque no tienes la confianza de decirme la verdad. Y sabes qué, voy a reflexionar cómo o voy a repensar qué es lo que he hecho mal contigo. Ten las llaves del carro, se las entregó a Arun Gandhi. Vete a la casa. Y le dice a Arun, y luego yo me voy en el carro y tú, dijo, yo me voy a ir caminando hasta la casa. Oigan, 18 millas, señoras y señores. Yo me voy a ir caminando hasta la casa porque quiero pensar, quiero meditar qué he hecho mal para formarte, qué he hecho mal para educarte al grado de que no me tengas la confianza y decirme las verdades de las cosas. Toma el carro, camina, vete rumbo a la casa, yo voy a caminar hasta allá. Oye, papá, son 18 millas, sí, las voy a caminar. Oye, ya está oscuro, sí, así voy a caminar. Así es de que vestido, dice él, dice Arun Gandhi, vestido mi padre con su traje y con sus zapatos elegantes porque había dado una conferencia, vestido con su traje y con sus zapatos elegantes, empezó a caminar
hasta la casa por caminos de terracería y en medio de la oscuridad y en medio de la noche. Yo no podía dejarlo solo. Entonces lo que hice fue ir manejando el coche despacio, a marcha lenta, detrás de su padre, manejando el coche, viéndolo cómo caminaba, dando traspiés en la noche oscura, en un camino de terracería y viéndolo sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había contado. Y ese día, cuando vi a mi padre caminando 18 millas, me parece que fueron como 5 horas de caminata. Imagínate tuyo, ¿no? Cuando vi a mi padre haciendo eso por mí, por mi culpa, es decir, en vez de castigarme a mí, se castigó él. Él se castigó a sí mismo. Y cuando vi eso, decidí que nunca más iba a volver a mentir. Y desde entonces jamás he vuelto a contar una mentira. Yo recuerdo mucho, dice el doctor Arun Gandhi, yo recuerdo muchas veces esto y pienso que si mi padre me hubiera castigado como nosotros castigamos a nuestros hijos, pues seguramente no habría aprendido la lección. A lo mejor habría sufrido el castigo, una super regañiza o tal vez unos golpes, hubiera sufrido el castigo, pero yo hubiera seguido haciendo lo mismo. Pero cuando vi a mi padre, que en vez de castigarme a mí, se castigó él, esta acción no violenta de mi padre fue tan fuerte que todavía la recuerdo como si fuera hoy. Y sucedió hace más de 40 años. Queridos hermanos, queridas hermanas, ese es el poder de la vida sin violencia. Jesús vivió y nos enseñó un estilo de vida no violento y expresiones como las que nos presenta hoy San Lucas en el Evangelio hablan de esta actitud fundamental de Jesús. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen y recen por quienes los insultan. Y si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Y si alguien te quita el manto, dale también la túnica. Y al que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que no es tuyo, no se lo reclames. Y luego dice Jesús, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás los traten a ustedes. Uno cuando lee estas palabras en el Evangelio, uno podrá decir, son palabritas esas. Eso no es posible. Eso que dice el Evangelio no es imposible vivirlo. Y si es posible vivirlo, pues son personas pues con mucha capacidad, pero nosotros no podemos vivir eso que dice el Evangelio. Dice que no, sí lo podemos y lo debemos de vivir. Yo estoy convencido de que si aplicáramos estas enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria, nuestros conflictos se transformarían radicalmente. Lo que pasa normalmente es que cuando leemos estas palabras no encontramos la forma de emplearlas en lo cotidiano de nuestras vidas. Pero no debemos olvidar que no se trata de fórmulas. Esto que leemos aquí en el Evangelio no son fórmulas, no son
recetas de cocina. No, de ninguna manera. No es algo que tengamos que aplicar al pie de la letra, sino que son principios para aplicar a nuestras circunstancias particulares, como lo hizo el padre del doctor Arun Gandhi, cuando sorprendió a su hijo contándole una mentira, y no era algo grave, ¿eh? Lo que él hizo no fue algo grave, pero cuando se dio cuenta de que su hijo le había mentido, dijo: no te estoy formando bien. Ten las llaves del coche, maneja rumbo a nuestra casa. Y le dijo a Arun Gandhi: ¿y tú? Yo me voy a ir caminando hasta la casa. ¿Cómo que te vas a ir caminando? Sí, necesito pensar en qué estoy fallando. En algo estoy fallando porque no te estoy formando bien. Y el padre de Arun Gandhi caminó 18 horas, más o menos unas 5 horas, en medio de la noche, con su hijo detrás en el coche, manejando en primera velocidad a cámara lenta, porque iba detrás de su padre hasta que llegaron a su casa. Fue una experiencia tremenda, pero como consecuencia de ello, Arun Gandhi jamás en la vida volvió a contar una mentira. Queridos hermanos, ¿el evangelio se puede vivir? Claro que sí. Parece como que es imposible. Oiga, no, esas palabras son demasiado fuertes o demasiada exigencia para nosotras, ¿no? Para nosotros, ¿no? Como que amar a nuestros enemigos, como que si me golpean una mejilla, yo ponga la otra. No, señores, a mí si alguien me golpea la mejilla, yo se la devuelvo, y no le devuelvo una, le devuelvo dos, y si se puede, le devuelvo tres. Y por eso el mundo está como está. Un mundo cada vez más violento. Porque nosotros no queremos o no entendemos o no podemos vivir las enseñanzas de Jesús. Tenemos que ser un poco creativos, como lo fue el padre del doctor Arun Gandhi. Si somos un poco más creativos, seguramente que seremos más eficaces. Al terminar esta reflexión, yo solamente les quiero mencionar la frase que nuestro equipo de liturgia escogió para adornar los pendones de nuestro altar. Como pueden ver ahí, son palabras de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Con la misma medida que midan, serán medidos. Yo leo estas palabras en la Biblia y se me paran los pelos de punta. Con la misma medida que midan, serán medidos. Carísimos.